En este nuevo episodio de Modo Vitamina nos acompaña una invitada que dedica su camino, que acompaña procesos de sanación, transformación y expansión de conciencia. Facilitadora de constelaciones familiares y organizacionales. Terapeuta transpersonal. Practicante del Kabbalah. Estudiosa todo. Te invito a escuchar este episodio para que descubras nuevas herramientas que van a aportarte mucho. Bueno, estamos con Lorna Yelpo, uruguaya. Seguimos con este modo vitamina latinoamericano. Así que tuvimos un ecuatoriano, ahora tenemos una uruguaya. Bueno, especialista, digamos, tratás los temas de constelación familiar y otras cosas más que me gustaría. Tenés un ecosistema bastante variado y contanos un poco. A ver, la idea es acercar a la gente distintas alternativas, más allá de la medicina tradicional o integrativa. Nosotros, y también digo nuevamente que me incluyo, o sea, vamos viendo otras alternativas que nos ayuden a completar la pata de la mesa. Ya me lo dijo un médico y a ver, me quedó grabado. Es más, había pensado llamar el podcast una pata más de la mesa. En tu caso es constelación familiar, también están los que hacen biocodificación y otras alternativas con bobinas. O sea, hay cosas muy interesantes que a la gente realmente le ayuda. Algunos más, otros menos, como la medicina también, algunos más, otros menos. Entonces, bueno, contanos un poquito todo ese ecosistema de Lorna y que después vamos a ir tocando algún temita puntual. Bienvenida. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias por eso. Celebro un montón ahí todo tu empuje y tu profesionalismo en eso. Y bueno, en realidad todo comenzó en mi proceso personal, que antes mi vida no era esto, era un mundo corporativo de 20 años trabajando en multinacionales. Y un día, bueno, en eso se me dio por jugar a ser emprendedora y abrí un gimnasio y vino la pandemia y bueno, y pasaron todas esas cosas en el medio. Y en ese momento fue que encontré como, ¿no? No había nada en el piso, como le llaman la noche oscura del alma, que después te das cuenta que es un gran amanecer, pero bueno, en el momento sentís que es lo peor que te está pasando. Y en ese momento, buscando como, bueno, ¿por dónde voy? ¿Dónde salgo? ¿Qué es lo que está pasando? Entendí y encontré ese llamado de que era una desconexión con Dios. Tenía como esa, ¿no? En Uruguay, sobre todo, la constitución es laica, entonces como que hablar de Dios no es muy común, no está instaurado en la sociedad. Y muchas veces pasa también de que las personas asocian a Dios con la iglesia o con la religión, y en realidad esa desconexión con Dios fue lo que me hizo ir hacia mí, hacia adentro, comprender qué era lo que estaba pasando en mí, y eso me hizo encontrar con herramientas. ¿Sí? Como es constelaciones familiares, después hice terapia transgeneracional y comencé a trabajar en mí, en todo ese proceso interno de decir, bueno, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Porque muchas veces las personas están atravesando un momento de salud mental, de depresión o de deudas económicas o de procesos de salud personal y todo lo buscan afuera, o sea, creen que está afuera el problema, ¿sí? O que el gobierno de turno... Es más fácil pensar que la culpa es del otro, que las cosas... Sí, exacto. Perfecto. Entonces, en esa búsqueda entendí que en realidad el tema estaba dentro mío, que era esa incoherencia interna que te hace buscar afuera lo que en realidad tenés que encontrar adentro. Digamos, romper con esa víctima que tenemos a veces. Exactamente. Entonces, y empezar a reconocer. Y bueno, y en ese proceso también, cuando uno empieza... Nosotros somos canales que acompañamos a las personas desde nuestra propia experiencia. Pero también hay como un proceso donde muchas veces nos ponemos como en un lugar bastante soberbio de decirle al otro cómo tiene que hacerlo, cuando en realidad la búsqueda es interior y encontrar esa conexión con la fuente. ¿Sí? Como que la respuesta la tenemos nosotros. La tenemos nosotros y acá voy a sumar... Como si fuese también constelador y no soy constelador, pero... Bueno, pero coach lo digo. Pero no importa, igual el título sería lo de menos. Pero en realidad, ¿qué sucede? Cuando nos desconectamos de la fuente o cuando nos desconectamos con lo que es Dios, la creación, es porque dentro hay demasiada interferencia y demasiado ruido. Y esa interferencia y demasiado ruido tiene como varias patas. Una sí es todo lo que heredamos de nuestros ancestros, pero también hay a veces como un enfoque de que heredamos de nuestros ancestros solo lo malo y en realidad también heredamos la fuerza, porque ellos ya superaron, soportaron.
deudas, dolor, tristeza, soledad. Y esa fuerza de ellos hizo que nosotros también tengamos esa fuerza. Pero claro, también tenemos las otras memorias que a veces nos hacen repetir patrones, lealtades y digamos formas de expresarnos o de comportarnos. Pero también está, no solamente eso, también está la pata de la alimentación, que hace que si pasás comiendo ultraprocesados y alimentación, que ya en el episodio anterior hablaron, ¿no?, de todo el tema de lo que es el origen del cacao y de todo lo que es la alimentación consciente. También, porque cuanto más comida chatarra tenés dentro de tu cuerpo, más incoherencia y más ruido, más oscuridad hay dentro del cuerpo que hace que no puedas estar conectado con la creación. De hecho, el concepto de cómo es arriba es abajo, ¿sí? Uh-huh. O como es adentro es afuera, en realidad tiene un concepto un poco más, una vuelta más, que es como es abajo, que sería la zona del intestino, es arriba. Es la parte de cómo vos pensás y te conectás. Uh-huh. Entonces, cuanto más te acercás a una vida consciente de hacer ejercicio, de comer consciente en colores, más vas a empezar a ver la vida en colores también. Claro, el tema es tener una cierta coherencia. Digamos, como que sería la primera premisa, ¿no? De ser coherente con lo que comemos, con lo que hacemos, las actividades, cómo me relaciono con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Exacto. Por eso, llevado todo eso, y te pregunto, para ir al hueso ya, desde el punto de vista de las constelaciones, porque vos hablaste de lo que es arriba abajo, es cábala, si yo no, ¿puede ser? ¿O ya bueno, eso está en las escrituras también, está en ¿no? las escrituras. En la Biblia, sí. Pero bueno, viste que es como decís, bueno, le puedes decir la cábala o le puedes decir... Nos vas a contar un poquito después lo que es la cábala, porque a mí me interesa también saber qué es. Pero más que nada, la pregunta del hueso sería esto que hablábamos de la familia, que esto nos pasa. La familia, el amor, esto que a veces transitamos y creemos que llevamos un legado, esto, porque esto es mi familia, lleva esto y yo defiendo esto de la familia, y lo llevan como un orgullo y quizás eso termina siendo perjudicial, ¿no? Muchas veces. Contanos un poco qué pasa cuando te llega un consultante. Este tema de la familia, digamos, de querer llevas algo que vos crees que está bien, pero en el fondo después te terminó perjudicando en el presente, digamos, ¿no? Esto que no puedo avanzar, o estas preguntas que nos hacemos. O sea, si yo hago todo como para que las cosas estén bien y no me salen bien, ¿por qué no siempre cometo el mismo patrón? Elijo personas de la misma característica, como hablando de pareja, por ejemplo, en el amor. O sea, todo esto que te estoy hablando habla un poquito del amor en sí, ¿no? El amor a la familia, querer conservar los valores de la familia, pero a veces conservar esos valores no son tan... Contanos un poquitito como consteladora. Buena pregunta. Primero decirte que nosotros en esta experiencia humana, ¿sí? Cuando venimos a vivir esta experiencia humana en este mundo, porque en realidad hay otros mundos, pero bueno, en el concepto mental vos decís, como que no... genera disrupción pensar que hay otros mundos. Pero en esta experiencia humana, el alma, cuando viene a cumplir este proceso, venimos con información, ¿sí? Una es todo lo que no resolviste en tus vidas pasadas, que claro, decís, bueno, no tengo idea, apenas sé lo que hago en esta, imagínate, lo sé en otra vida pasada. Otra es lo que heredamos de nuestros ancestros, que ahí es donde vienen las constelaciones familiares. De hecho, el creador de esto es Bert Hellinger, ¿sí? Que fue el que hizo todo como el estudio de lo que es la herencia de todo lo que heredamos de nuestros ancestros. Y otro es todo lo que se gesta desde el vientre de la madre hasta los 7 años, ¿sí? Todo ese paquete es lo que hace que luego nosotros en nuestra vida adulta seamos adultos funcionales o disfuncionales, ¿sí? ¿Qué es disfuncional? Cuando tenemos patrones que se repiten, decís, bueno, tengo una vida linda, tengo salud, no tengo temas económicos, tengo una linda casa, pero sin embargo siento que estoy en la misma situación. O sea, como que no logro cambiar esta situación. Bueno, ahí es donde viene información de las lealtades, ¿sí? ¿Y cómo sabes de dónde viene esa lealtad? Bueno, obviamente tenés una charla con la persona. Cada uno tiene... Exacto, cada uno tiene su particularidad. Claro. Pero acá voy a ir un poquito más profundo, porque es lo que siempre le digo a las personas cuando tengo la oportunidad de trabajar con alguien. Podés constelar. Podés hacer ayahuasca, psilocibina, o sea, podés hacer todas las terapias del mundo. Que quieras. Las que quieras, pero no vas a ver un cambio realmente si vos no tenés, como le digo yo, las 3 patas a la vez, ¿sí? Porque de nada sirve que hagas constelaciones, que hagas terapia, que vayas al psicólogo, si luego vas y comes cualquier porquería. ¿Cuáles serían las 3 patas para vos? Ahí voy. ¿Alimento? Alimento,
la parte de alimento al alma también, de la conexión con Dios, de meditar, porque la herramienta que tenemos para conectarnos con la fuente es la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque en la meditación tenemos ese momento donde nos podemos ver a nosotros como alma. Claro. Porque si no, siempre es la mente la que te está dando la respuesta, ¿sí? Y obviamente la pata de, decir, ok, sé que tengo que enfrentar esto, que me estoy dando cuenta que lo repito y lo repito, ¿cómo hago para dejar de repetirlo? Bueno, ese es el gran paso, que tiene que haber una predisposición para que vos digas, si sigo yendo por acá, no voy a avanzar. Porque también ese concepto de que la vida no es lineal, es una espiral. ¿Y qué sucede en esa espiral? Todo se repite. Pero la diferencia es que cuando lo repetís en la vuelta, sea desde un nivel de conciencia donde puedas observar y reconocer que eso que está sucediendo te viene a mostrar qué es lo que vos tenés que trabajar en vos. De hecho, a mí me gusta mucho compartir esta herramienta que es aprender a aceptar, aprender a reconocer y aprender a observar. De hecho, el que logra incorporar estas tres, aprender a aceptar de que, lo que me acaba de suceder es lo que tiene que ser. No lo puedo modificar. Así es como tenía que ser. Etcétera. Cualquier tema, del que sea, ¿no? Ay, no me gusta lo que me está pasando. Así tiene que ser, lo acepto, porque si me conecto con que antes era mejor o cómo podría ser mañana, ahí es donde hay una disociación y es donde empieza el conflicto emocional, ¿sí? Porque las personas cuando se deprimen, además de que puede haber una incidencia desde la alimentación, también hay una incidencia de estar muy apegado a un pasado que ya no es o a un futuro que ni siquiera sabes cómo va a ser. Entonces, aprender a aceptar es la herramienta más importante para poder salir de ese estado en el que hoy decís, no sé por dónde ir. Y aprender a reconocer es decir, ok, ¿qué me viene a mostrar esta situación? ¿Qué me viene a reflejar esta situación que tengo que aprender? Porque si siempre lo pongo afuera, no voy a poder avanzar. Y lo que muchas veces también planteo con mis consultantes es hacerse cargo, reconocerlo y hacerse cargo, porque a partir de ese momento uno empieza a entender y a generar el cambio, ¿no? Sí. Hay que sentirlo ese cambio también, ¿no? Llegar a ese momento. Lo que sucede es que ese punto también es bastante complicado. No digo complicado desde el punto de vista negativo, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros decidimos hacernos cargo y reconocer, en ese momento hay un quiebre interno. ¿Por qué las personas, yo siempre digo, yo tendría que ser millonaria, pero no, ¿por qué? Porque justamente el hacerte cargo o reconocer qué es lo que tenés que trabajar en vos es un proceso de rotura, de desorden. De hecho, es una entropía, ¿no? Todo lo que está desordenado se tiene que ordenar. Entonces, ese desorden te invita a mirarte a vos y a responsabilizarte hacia vos, y es un momento muy doloroso, porque no tenés a quién culpar, no tenés cómo hacer fuga de energía, ¿qué hago ahora? Porque es todo conmigo. Y el tercer punto, el aprender a observar, que para mí es el más importante de todos, el aprender a observar y no emitir un juicio cuando estoy observando. Esa es la más difícil, claro. ¿Sí? Ok, acepto que esto es como tiene que ser, reconozco que me viene a mostrar algo que tengo que trabajar en mí y observo, ok, observo en silencio, en contemplación, qué es lo que tengo que aprender de esta situación sin hacer un juicio. ¿Sí? Esa también es difícil, ¿no? Sí, el no hablar. Nos encanta opinar a nosotros. Bueno, esa es la teoría. Después en la práctica, al final de todos, en la práctica es aprender más que aprender, sino que comenzar a vivir en esa plenitud. ¿Sí? Y la plenitud tiene una definición para mí. Yo puedo sentirme súper pleno y feliz porque justo hoy cobré, ¿no? Estamos 2 de junio, cobré el sueldo, hay sol, no hace frío. Excelente, pero tengo que aprender a sentirme pleno si no cobré el sueldo, si hace frío y si las condiciones no son las mejores. Ese es al final... Si gasté de más. Exacto. Acordarme que gasté de más. Exacto. ¿A qué voy con esto? Es que al final ese es nuestro objetivo en esta experiencia humana. El aprender a apreciar que la abundancia está disponible siempre, que los colores van a ser si yo miro la vida de colores y que no importa si esto es como yo quiero que sea, con mi expectativa desde ese ego y desde esa mente, o si al final es todo como tiene que ser. Entonces, cuando aprendés a que tenés que sentirte pleno, aunque las condiciones no sean como vos tenés una expectativa, ahí viene el momento más espectacular en la experiencia humana. Lorna, contanos un poquito lo de la energía escalar que estás trabajando y estás llevando adelante. Contanos un poquito para los que queremos saber todo. Bueno, muy bien. La energía escalar es una herramienta que adquirí, que la vida me presentó. Nikola Tesla, que fue el que las descubrió, no las inventó. La energía escalar viaja, la frecuencia de onda viaja de forma transversal, a diferencia de la onda de teléfonos y de radio, que es vertical, ¿sí?
esa energía está presente en la naturaleza, en la cascada, en el mar, en el bosque, en la selva y en los lugares de la naturaleza. Por eso las personas cuando están estresadas y van a la naturaleza dicen, ay, me siento feliz, pleno y recargado. Pero ¿qué sucede? Luego vuelven a la ciudad y la Wi-Fi, las luz, todo eso nos van contaminando, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué hace esta tecnología? Es un aparato que está diseñado, que dentro tiene una bobina que emite esa onda escalar que es electricidad fría. ¿Sí? Y esa onda entra a la mitocondria de la célula, lo que hace es limpia nuestros parásitos, ¿sí? Parásitos internos desde el punto de vista físico y parásitos energéticos. Porque ¿qué sucede? Muchas de las experiencias que podemos tener desde salud mental, desde preocupación, desde enfermedad, es porque hay una incoherencia en el campo que se genera esa incoherencia desde los parásitos. ¿Quién puede, digamos, utilizar este método? Todas las personas menos los que tengan algún tema de corazón o embarazadas. Okay. Esas dos no se aconseja, ¿sí? Pero lo que hace esta energía, esta frecuencia, es justamente regular todo el organismo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional también. Te genera más plenitud, bueno, si sufrís de insomnio, de ansiedad o ataques de pánico o algo de eso, también te regula todo el sistema. Esto que lo estás llevando a distintos lugares, con distintas prácticas, contanos un poquito en qué lugar, en qué escenario lo estás haciendo. Bueno, mira, hicimos el mes pasado, creé un movimiento que se llama Ascent, ¿sí? Entonces se generó lo que se llama el Teobroma Ascent, que fue un evento de un rave de cacao, ¿sí? Donde fue música electrónica frecuenciada, cacao y energía escalar en el mismo evento. Wow. Sin alcohol y sin sustancias tóxicas. Se puede. Fue realmente el primero que se hizo, la primera edición en Punta del Este. Y ahora estamos haciendo en julio lo que va a ser Ascent Colors, que va a ser un Human Reset, en donde va a ser 3 días de un encuentro en una chacra en Punta del Este, donde vamos a conectar con las 3 patas: intestino, corazón y mente. Van a ver con alimentación consciente, con lo que es jugoterapia, con lo que va a ser con cacao. O sea que la microbiota va a estar contentísima. Sí, y bueno, y con todo lo que va a eso conllevar de ir más que nada apuntado a esas personas que sienten que ya están como en la frecuencia de su nivel de conciencia, pero que quieren aún elevar más y estar más en armonía. Eso lo haces en Uruguay. En Uruguay, por ahora en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí. ¿Y lo vas a traer a Argentina? En Argentina estamos ya creando, ya tenemos ahí. Bueno, igual el que va se cruza el charco, estamos cerquita. Así que son encuentros para realmente ir conectar, porque generalmente todo está diseñado para desconectar. Claro. Todo. El TikTok, el celular, todo está para desconectar. Bueno, estos son encuentros para conectar con uno. Todo lo que hablábamos recién. Digamos, es como que este ecosistema de Lorna lleva a... Ahí tenés todo. Todo el ecosistema de Lorna está ahí. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Interesantísimo todo. Vamos a seguir hablando de otros temas, porque uno tiene ganas de seguir hablando. Es muy claro lo que decís. Pero bueno, a uno le gusta más la profundidad, pero bueno, esto como dice... Queda pendiente hablar del amor de pareja. Es el amor de pareja y vamos a tener una parte. Bueno, exacto. Gracias. Bueno, gracias a vos.